Desde aquel tiempo en el que visitamos y vivimos en la isla de Margarita, muchas personas y muchos amigos nos decían: ah, pero no fueron a la Restinga, ah, pero no fueron a Coche, ah, pero no comieron aquí, ah, pero no fueron allá. Es por eso que obvio no nos podíamos quedar con esa, así que fuimos a la isla de Margarita nuevamente, esta vez para ir a esos lugares que sentimos también que nos faltaron por visitar. Y como no queremos que a ti te pase lo mismo, te traemos este video con varios lugares en la isla de Margarita que tienes que conocer sí o sí. Lugares épicos, lugares emblemáticos y lugares que no te puedes perder. Así que sin más, comencemos. Y comenzamos con el Parque Nacional Laguna de la Restinga. Esta laguna es la unión entre la parte oriental y la parte occidental de la isla de Margarita. Al llegar tienes que pagar $1 por persona para poder entrar o $5 si es que eres extranjero. La mejor forma de disfrutarlo es con un paseo en lancha que dura 30 minutos y que cuesta $40 en la lancha completa, solo el paseo, o $50 si quieres que te dejen en la playa y te busquen más tarde. En cada lancha pueden ir hasta 5 personas. Ahora se preguntarán, ¿qué hace tan especial a la Laguna de la Restinga? Más allá de su vasta fauna, este tiene una gran cantidad de canales en los cuales puedes disfrutar de la flora, destacando la variedad de manglares que te puedes encontrar ahí. Además que tienes tremendas vistas a formaciones montañosas que también son bastante emblemáticas y que vamos a ver más adelante. Adicionalmente, al final de esta está la playa La Restinga, que como dato curioso es la playa más extensa de toda Venezuela. Y créanme que no es poca cosa esos 27 kilómetros de playa totalmente recorribles. Pero vamos paso a paso y vamos a conocer primero los canales como tal de la Restinga. Esto claro como parte del paseo en lancha que estamos pagando. Al adentrarnos a los canales podemos ir viendo cómo cada uno de estos tiene un nombre bastante distintivo. Por ejemplo, esta parte se llama Plaza de mi amor eterno. Ahí podemos ver el letrerito correspondiente. De verdad no sé quién le puso estos nombres, pero está bastante divertido y curioso. Estos canales pueden ser el lugar ideal para atraer a esa persona que te gusta y que no te atreves a decírselo, porque está por ejemplo el canal del beso, en el que sí o sí tienes que darle un beso a alguien. Entonces bueno, ahí tú aprovechas el momento y listo. Yo también obviamente aproveché el momento. También hay otro canal que se llama, por ejemplo, Mi Primera Vez, pero bueno, eso ya es mucho más extremo, muchachos. Hay que ir paso a paso. Y de verdad, qué bonito y relajante es poder pasar por los canales y disfrutar de la naturaleza como tal. Es simplemente espectacular. Ahora estamos pasando por el canal que tiene el nombre Canal del Encanto. Y así como estos hay muchos otros canales que tienen sus nombres bastante curiosos también, como Canal de María Guevara, Canal del Orgullo, Canal de la S y más. ¿Ves? Justamente estamos pasando por mi canal, Túnel del Orgullo. Ya luego se ponen como románticos de nuevo y viene por ejemplo el túnel de los enamorados por aquí. En algún punto de la laguna podemos comenzar a apreciar zonas montañosas que tenemos a nuestro alrededor, como por ejemplo estas de la península de Macanao. Se dice que esta formación es un indio gigante acostado. No me lo estoy inventando, por eso le dicen el indio acostado, no acostado, acostado. Y es que si se fijan se puede apreciar como la cara de un indio. Ahí lo podemos ver mejor en una fotografía, ya en blanco y negro se aprecia mucho más. Y si creen que no se aprecia todavía, déjame se los pongo de lado y me van a decir ustedes si no parece la cara de un indio. Claro que sí. Díganme ustedes en los comentarios si se parece o no, porque para mí está súper claro ahora mismo. Por allá también vemos los cocos de María Guevara, otras montañas muy emblemáticas en la isla de Margarita. Y así seguimos nuestro recorrido por la Laguna de la Restinga para poder llegar a la playa La Restinga que les comenté que hay al final. Venezuela tiene una gran cantidad de playas realmente espectaculares, hay que decirlo, pero esta, como les comenté antes, es la más extensa, la más grande de todo el país. Y es que es inmensa, realmente lo podemos ver desde esta perspectiva, todo el territorio que toma. Hay que decir que a la playa La Restinga se puede llegar en auto también, pero la forma ideal y la más preciosa sin duda es pasando por la Laguna de la Restinga como tal. Aquí podemos ir viendo los recuerdos que tienen en la entrada, vemos el lugar en general y es que por aquí hay bodegas, hay casas y podemos ver los tolditos también. Nosotros pagamos $10 por una mesita y 4 sillas debajo de este techo como tal. Que sí hay que decir que se ve bastante descuidado, pero sí nos va a cubrir mucho más que los tolditos esos que salían en $8 cada toldo. Y tenemos prácticamente la inmensa playa toda para nosotros, ya que solo había un solo grupo más de personas por ahí. Además, claro, de las personas que hacen vida en la zona. También había un restaurante en el lugar, pero nosotros vinimos preparados con nuestros sandwichitos. Algo muy característico de esta playa es que tenemos una gran cantidad de conchas marinas y caracolas sobre la arena que hace que se vea simplemente espectacular.
Pensé que iba a fastidiar al caminar, pero nada, ahí podemos ver un poquito más de las casas y bodegas que les digo que hay en la zona, aquí enfrente de la playa. Destacar que este video se grabó en temporada baja y es por eso que vemos una afluencia casi nula de visitantes aquí. Adicionalmente no es un lugar tan fácil de llegar porque está un poco lejos de la ciudad y vimos el recorrido ya que tuvimos que hacer en lancha para poder llegar. Como sea, su belleza natural es totalmente innegable, súper bonito toda esta zona. Como se puede notar, hay considerable oleaje en esta playa, lo cual sí se nos hizo súper divertido, la verdad que la pasamos espectacular en esta playa. Aquí nos pueden ver un poquito sorteando las olas o bien siendo atacadas por ella prácticamente. Dando mis respectivos brinquitos mientras intento grabar para evitar que se moje demasiado el teléfono. Sin duda podemos ver por qué esta zona es tan emblemática para la isla de Margarita. Si algo no me gustó es que al sacar algo de comida te venían un montón de niños encima. Te estoy diciendo más de 10, 11, 12 niños pidiéndote comida también. Eso sí no estuvo tan cool, pero bueno. Como sea, el lugar nos encantó totalmente. Antes de ir a nuestro próximo destino, pues pasamos por una empanadita antes, claro que hay que comer antes. Y fuimos a la empanadería en la Asunción. Más de 1000 sabores que puedes tener en tu empanada. Bueno, no más de 1000 sabores, pero, o sea, un montón como pueden ver. Toda esa mesa completa tiene todos los sabores. Hay de erizo, de pan de jamón, de lengua de res, de mandoca, de ajo porro, de un montón de rellenos que ni siquiera te los puedes imaginar de tantos que son. Y claro que teníamos que degustarlas. Y hay que decir también que el lugar está bastante cuidadito, bastante bonito. Sin duda vale la pena visitar y probar las distintas empanadas que nos pueden dar aquí. Y obviamente con su respectiva maltica. Me llama la atención como cada empanada tiene unos huecos puestos en un lugar específico, que así es como hacen para poder diferenciar el sabor o el relleno respectivo de cada uno de estos, como lo podemos ver en la mesita. Bastante interesante. Este con un solo huequito en el medio, como podemos ver, es de ajo porro con tocineta. Vamos a ver qué tal. Obviamente su primer mordisco para ver qué tal, ir tanteando la masa. Y ahora sí el segundo mordisco para llegar al relleno. La verdad en general está bastante rico, ahí se puede ver. La otra que pedí era de pizza marinera, la podemos ver un poquito y la verdad estaba bastante rico. Bastante diferente la verdad. Y claro con su salsita que no puede faltar. Y por favor no sean como mi amigo Germán que siempre pide empanada de queso. No sean así por favor. ¿Qué tal la empanada de queso, ya ves? Buenísima. Viva el queso margariteño. Y ya nos vamos con nuestro estómago y corazón lleno también. Dejo el Instagram de la empanadería en la descripción del video. Otro lugar muy emblemático en la isla de Margarita es la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, ubicado en el Valle del Espíritu Santo. Ahora, más allá de las creencias que podemos tener cada uno de nosotros, es innegable el impacto cultural que tiene la Virgen del Valle en la isla de Margarita, ya sean canciones, ya sean murales, ya sean monumentos e incluso en los centros comerciales nos podemos encontrar estatuillas de ella. Y no es poca cosa, ya que en el Día de la Virgen del Valle miles de peregrinos vienen a visitar este santuario en específico en la isla de Margarita. Y como ven, en los alrededores hay muchas tienditas con recuerdos y claro, cosas alusivas a la Virgen. Las personas por aquí, por cierto, súper amables, siempre te quieren dar un detalle, un regalito o algo. Las pequeñas cuando lo tenemos están en 20 y te regalo un rosario para la mano y tienes esta en 30, tienes esa en 100, tienes así esta en 30, sin decorar. Tienes así, okay. Ya está bonito también. Están en 15, decoradita. Está bonito, ¿eh? Sí. Okay. Por aquí les muestro la pulserita que me regalaron ahí y como les digo, un lugar muy emblemático y que vale la pena conocer y visitar. Otro lugar que les recomendamos visitar es el Centro Comercial La Vela, ubicado en Por la Mar. Sin duda uno de los centros comerciales más modernos en toda la isla. Y no solo eso, sino que en general tiene un diseño bastante representativo de la isla de Margarita y que tiene sus referencias a, por ejemplo, barcos pesqueros comunes aquí en la isla. La verdad es que aquí en general podemos conseguir varios centros comerciales muy bonitos, pero les comento sobre el Centro Comercial La Vela, ya que recientemente, a finales del año 2023,
se inauguró la segunda etapa de este centro comercial. Ahora es simplemente inmenso. Y es que en la nueva etapa tienes hasta una vista a la playa, al mar. O sea, eso es simplemente increíble, totalmente recomendado. Otro lugar que se cansaron de preguntarnos si fuimos y conocimos fue la isla de Coche. La isla de Coche es otra isla a la cual puedes llegar desde la isla de Margarita en cuestión de minutitos. Eso sí, es una isla mucho más paradisíaca, con playas increíbles y que si tienes la oportunidad de visitarlo, pues no lo dudes. Nosotros cuando fuimos pagamos un full day, el cual incluía todo, desde el transporte en lancha, desde las comidas, desde varios paseos, bebidas, actividades y bueno, todo lo que necesitas para pasar un día espectacular en la isla de Coche. Ahora mismo no damos tantos detalles a fondo porque es que tenemos todo un video específico sobre eso. Lo vamos a dejar aquí arribita y aquí en la descripción del video por si lo quieres ver. Que sí te digo que te va a impresionar muy gratamente y después vas a querer conocerla sí o sí. Y al final estos eran los lugares que les queríamos mostrar en este video en específico. Cabe acatar que la isla de Margarita tiene muchísimos más lugares espectaculares, bonitos y épicos. E incluso tenemos otro video de lugares que tienes que conocer si vas a visitar la isla de Margarita. En aquel video les comentamos que si teníamos el suficiente apoyo íbamos a hacer una segunda parte. Así que este video se puede ver como una segunda parte de aquel para que vean que nosotros sí cumplimos. Y si no has visto aquel video, pues ¿qué estás esperando? Voy a dejar el link por aquí arriba y en la descripción también. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para así poder apoyarnos a seguir haciendo este tipo de videos. También nos puedes seguir en nuestro Instagram como @casinómadas e igual en nuestro TikTok @casinómadas. Para estar más atento y al día de los lugares que estamos conociendo y visitando. También nos puedes escribir por ahí o claro, cualquier duda pues lo puedes dejar aquí en los comentarios del video. Y sin más que agregar, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.